Justamente lo que vamos a hablar en esta mañana es acerca del tema de la ofrenda. La carta a los Corintios tiene 16 capítulos y este último capítulo es precisamente un capítulo en el cual Pablo toca este tema. Él cambia radicalmente de estar hablando acerca de la resurrección de los muertos en el capítulo 15 a hablar ahora acerca de la ofrenda. Como explicamos anteriormente, hermanos, respecto a esta carta, todo parece indicar que hermanos en Corinto le habían escrito a Pablo una carta para hacerle preguntas en cuanto a diferentes temas en particular. Tenían inquietudes, tenían dudas, querían dirección para saber cómo proceder en cuanto a ciertas cosas que estaban sucediendo en Corinto. Y Pablo, hermanos, trata de contestar todas las inquietudes que ellos tenían en esta primera carta que les escribe. Por eso vemos en el capítulo 7, versículo 1, dice Pablo, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, porque había inquietudes respecto al matrimonio. Entonces dice, en cuanto a eso que me escribisteis, esas preguntas que me hicieron, esta es mi respuesta, ¿verdad? Un poquito más adelante, en el capítulo 7, verso 25, dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, y empieza a explicar, ¿verdad?, respecto a aquellos que tenían hijas, ¿verdad?, a solteras, vírgenes, se debían casar, no se debían casar, y él da, ¿verdad?, ahí una enseñanza. En el capítulo 8, versículo 1, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, también habían preguntado respecto a este tema, dice Pablo, en cuanto a esto, esta es mi respuesta. Y ahora, hermanos, vemos en el capítulo 16, versículo 1, exactamente la misma línea, ¿verdad?, de Pablo al contestar. Dice en el capítulo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos. Ahora procede él a explicar acerca de este tema que al parecer también había inquietud entre los hermanos o había dudas respecto a cómo llevarlo a cabo. Dice Pablo de la siguiente manera, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Verso 3, y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, dice Pablo, irán conmigo. Entonces, hermanos, lo que Pablo está explicando ahora, ¿verdad?, es la forma precisamente en la cual la iglesia en Corinto, y dando, ¿verdad?, un patrón respecto a cómo las iglesias debían de proceder, porque esto mismo también ya lo había enseñado, ya lo había ordenado en las iglesias de Galacia, ¿verdad? Un patrón respecto a cómo la iglesia debía de llevar a cabo este mandamiento de la ofrenda o también llamado colecta, ¿verdad? Algunas versiones así lo traducen. Entonces, los corintios al parecer sabían algo referente a este tema, tal vez lo habían estado haciendo, tal vez de vez en cuando, pero querían saber más exactamente de boca de Pablo cómo practicar este mandamiento. Y vamos viendo, hermanos, 3 puntos muy básicos, muy elementales respecto al tema de la ofrenda. Una cosa que podemos ver aquí en las palabras de Pablo es que esto debe de ser una práctica regular, ¿sí? Una práctica regular. De acuerdo a lo que él explica, la iglesia debe de llevar a cabo una colecta con regularidad. La frase ponga aparte algo, refiriéndose a los cristianos, cada uno ponga aparte algo, denota la práctica de separar algo para ofrecerlo para el Señor. Básicamente, hermanos, ese es el punto. Podemos decir que la ofrenda es un acto de adoración y siempre lo hemos enseñado así. Ahorita el hermano Mario también lo mencionaba, ¿verdad?, en su oración. Es un acto de adoración mediante el cual devolvemos una porción digna de nuestras bendiciones financieras al Señor para mostrar nuestro amor por Él y ayudar a hacer su obra aquí en la tierra. Cuando nosotros ofrecemos, damos nuestra ofrenda de
¿verdad? De acuerdo a lo que el Señor nos bendijo durante la semana, y lo hacemos conforme aquí se nos está especificando. Nosotros estamos adorando a Dios de esta manera, al igual que adoramos a Dios con nuestros cantos, con nuestras oraciones, etcétera. La ofrenda también es un acto de adoración. Y esto nos enseña, hermanos, que la iglesia pues necesita tener una tesorería. La tesorería, hermanos, es algo que siempre ha existido a lo largo de los siglos, ¿verdad? Tanto en el pueblo de Israel, el mismo Señor Jesucristo con sus discípulos, ¿verdad? Para su ministerio ellos tenían también una tesorería, y Judas era el que guardaba, ¿verdad? El dinero, pero lo utilizaban para el ministerio y para la ayuda a los necesitados. Y la iglesia, hermanos, también, la iglesia que Jesús edificó, y cada iglesia local, al llevar a cabo, ¿verdad?, la obra que el Señor le ha asignado, pues de alguna manera también necesita tener una tesorería. Y esto que se iba a colectar, ¿verdad?, como Pablo lo está indicando, cada primer de la semana, debía ser guardado para posteriormente darle el uso adecuado según la necesidad que hubiera en la iglesia. La instrucción del apóstol Pablo es que esta colecta debe de ser hecha, como él lo dice claramente, específicamente, cada primer día de la semana, es decir, cada día domingo. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, se reunía el día domingo para adorar a Dios. Ellos se reunían el día domingo para partir el pan. Ellos se reunían el día domingo, ¿verdad?, para estudiar las Escrituras. Ellos se reunían el día domingo, dice Pablo, también para ofrendar. La ofrenda, hermanos, es un mandamiento que debe llevarse a cabo con regularidad, pero Pablo especifica el día en que se debe de colectar o se debe recoger esta ofrenda, y es el domingo. Por lo tanto, hermanos, cuando el pueblo de Dios, como nosotros lo hemos hecho en este día, nos reunimos, nos congregamos para estar adorando al Señor, también debemos participar de este mandamiento y de esa manera estar contribuyendo con aquello que hemos apartado para la causa de Cristo Jesús. La contribución semanal de los santos, podemos decir, es la única forma autorizada por Dios para recaudar recursos económicos y poder llevar así a cabo su obra. Solamente es la ofrenda. La iglesia no tiene permitido, no tiene autorizado, no hay base, no hay fundamento bíblico para utilizar otros medios, otras formas de recaudar fondos, recursos económicos para poder llevar a cabo la obra del Señor. No hay autoridad bíblica para eso. En el Nuevo Testamento, hermanos, no se dice nada, por ejemplo, de que la iglesia venda pasteles o que de la iglesia haga actividades para lavar carros o ventas de bazares o cosas por el estilo para recaudar dinero y poder llevar a cabo así la obra de la iglesia. Este tipo de cuestiones no tienen autoridad bíblica y no deben de ser actividades de la iglesia. Lo único que el Señor autoriza, repito, para tener recursos, tener una tesorería y poder llevar a cabo la obra que la iglesia necesita hacer, es la ofrenda. Como se ha hecho ahorita esta mañana y como nosotros hemos participado, eso es lo que el Señor nos manda a través de su palabra. Ahora también Pablo nos dice quiénes son los participantes de esta ofrenda. Cuando él dice cada uno de vosotros, esto indica que los que componemos la iglesia somos los que tenemos la responsabilidad de ofrendar. Pablo dirige esta carta a la iglesia, a los Corintios, o lo había ordenado a las iglesias de Galacia. Y también este mandamiento es para los que formamos la iglesia de Cristo Jesús aquí en Odessa, en esta congregación de Maybole y Myers. Ese es el mandamiento del Señor. Cada cristiano debe de proponer dar a Dios, dice Pablo, según haya prosperado. Sí. Es decir, hermanos, que la colecta es un mandamiento que nos involucra a todos. Si nosotros somos cristianos, si nosotros trabajamos, si nosotros tenemos un salario, un ingreso económico, entonces este mandamiento es para cada uno de nosotros. ¿Involucra a los hermanos ricos? Por supuesto que sí.
Los que tienen buenos trabajos, buenos negocios, que tienen muy buen ingreso, para ellos es el mandamiento, pero también es para los hermanos pobres, ¿sí? Para aquellos que ganan poquito, para aquellos que no tienen mucho, ¿verdad? También es para ellos. A los que ganan mucho, a los que ganan pocos, el mandamiento es para todos los que de alguna manera han sido bendecidos económicamente por Dios, ¿verdad? Han tenido ingresos económicos. Todos los que hemos sido prosperados por Dios, en la medida de nuestra prosperidad debemos ofrendar. El que ganó mucho, pues lógicamente Dios espera que dé más. El que ganó poquito, pues va a dar poquito, pero según lo que haya prosperado, es lo que él tiene que apartar de su propio corazón y depositarlo para la ofrenda del Señor. Ese es el mandamiento que se nos ha dado a los cristianos. El Señor, hermanos, no quiere que simplemente nos metamos la mano al bolsillo y por ahí a ver qué me encuentro. Aquí hay unas moneditas, pues esta es mi ofrenda. No se trata de ofrendar de esa forma. No es la manera en que el apóstol Pablo nos está indicando que debemos hacerlo. La ofrenda es algo que se planea, la ofrenda es algo que se guarda con anticipación, la ofrenda es algo que se deposita con propósito y con amor. Todos debemos de saber cuando estamos ofrendando, ¿por qué estamos ofrendando? ¿Cuál es el propósito, verdad, de este mandamiento? Todos debemos estar conscientes, no solamente hacer las cosas de una manera rutinaria, mecánica, ¿verdad? Debemos hacerlo también con nuestro corazón, con nuestro entendimiento, ¿verdad? Todos nuestros hijos deben de saber, ¿verdad?, por qué ofrendamos y deben de saber por qué Dios nos pide la ofrenda y cuál es el propósito de ella. Sí, hermanos, es algo que se debe de hacer de esta manera. Todos los participantes debemos ofrendar y hacerlo, ¿verdad?, conscientes de lo que hacemos y con un corazón lleno de gratitud. Los únicos hermanos exentos de ofrendar, los únicos exentos de este mandamiento serían aquellos hermanos que durante la semana pues no generaron ingresos, que no fueron prosperados económicamente. Pero de ahí en fuera, todo cristiano bendecido financieramente debe de participar. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1 en adelante, vemos el ejemplo de hermanos. Hermanos generosos, hermanos amorosos, hermanos que a pesar de su condición económica, su condición social, ellos participaban y son un ejemplo para nosotros. Si los macedonios participaban de la ofrenda, nosotros también podemos participar. Dice en el versículo 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Los hermanos de Macedonia, ellos habían pasado por pruebas muy difíciles, pruebas de grande tribulación. Ellos no eran hermanos ricos, no eran hermanos que tenían, ¿verdad?, lujos y que tenían propiedades y que tenían haciendas y que tenían trabajadores y que tenían mucho dinero. No eran así. Eran hermanos que vivían, dice aquí, en profunda pobreza. Pero ellos abundaron en la medida, abundaron en las riquezas de su generosidad. Y de acuerdo a lo que ellos pudieron, conforme a sus fuerzas y aún esforzándose más allá, dice que ellos pedían, ¿verdad?, con ruegos a Pablo, que se les concediese participar en este privilegio para los santos. A lo mejor los hermanos estaban en una situación que ellos deberían ser ayudados, pero ellos querían ayudar. Y sabían que había otros que tenían menos que ellos y ellos querían ayudar. Y así lo hicieron. Y lo hicieron con todo agrado, lo hicieron con gozo, lo hicieron, hermanos, con generosidad. Tal vez lo que ellos pudieron juntar para enviar a los hermanos en necesidad era poquito, hablando numéricamente, pero delante de Dios era mucho y valía mucho
porque Dios, hermanos, ve el corazón y ve la actitud de la persona cuando esta persona da. Entonces, hermanos, esto es muy importante. Todos los cristianos deberíamos de participar de ese mandamiento, ¿verdad? Repito, siempre y cuando hayamos prosperado económicamente. Tal vez algunos se pregunten, hermanos, pero ¿qué pasa si a mí me pagan una sola vez al mes? ¿Verdad? Yo nada más recibo un salario mensual o quincenal, dirán otros. Tal vez algunos digan, hermano, pero yo trabajo en las ventas y yo gano por comisiones y si vendo algo me pagan, recibo dinero y si no vendo nada, pues no. Hermano, yo hago los trabajos entre semana, pero no me pagan hasta dentro de un mes ese dinero. Otros dirán, hermano, pero yo no trabajo, yo soy estudiante, yo no tengo ingresos. ¿Qué conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? Si el mandamiento dice ahí cada primer día de la semana. Bueno, hermanos, repito, el mandamiento del Señor también es dar de acuerdo a lo que hayamos nosotros prosperado. Y ese es el punto que debemos nosotros enfatizar. Debemos dar cuando nosotros fuimos prosperados por Dios. El primer día de la semana pues fue dado para ofrendar porque es el día en que la iglesia se reunía y dice Pablo, pues cuando estén reunidos allí, ¿verdad? Recojan esta ofrenda. Pero el apóstol Pablo, hermanos, no está diciendo que aunque no tengamos nada, que aunque no hayamos prosperado, que como quiera debemos de ofrendar. No es lo que está diciendo. El hecho de que sea domingo no quiere decir, hermano, es que es domingo, tiene que dar. Pero hermano, todavía no me pagan. No he recibido ingresos esta semana, ¿verdad? Sí hice algunos trabajos, pero hasta la siguiente semana me van a pagar. No tuve ingresos. Bueno, entonces, hermanos, simple y sencillamente, pues no va a ofrendar, ¿verdad? Porque, repito, el mandamiento es dar de acuerdo a lo que ha prosperado. Cuando esa persona tiene ingresos, entonces el siguiente domingo que se reúna es cuando depositará su ofrenda de acuerdo, ¿verdad?, a lo que él considere es lo justo, es lo correcto, ¿verdad? Entonces el mandamiento es dar según haya prosperado. El primer día de la semana simplemente es la forma en la cual depositamos nuestra ofrenda para el Señor. Es ¿verdad? El medio, ¿verdad?, en el cual nosotros vamos a hacer llegar ese dinero para la obra del Señor. El domingo en la reunión de la iglesia. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros demos, ¿verdad?, nuestra ofrenda, algo muy importante, ¿verdad?, que podemos ver, y es la actitud de los hermanos en Macedonia también, es que debemos hacerlo voluntariamente, es que debemos hacerlo con gozo en nuestro corazón, es que debemos hacerlo, hermanos, con la mejor de las actitudes, porque es un acto de adoración también para nuestro Dios. Y Dios quiere, hermanos, que si algo vamos a dar, lo demos, hermanos, con la mejor actitud. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice el apóstol Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces cuando uno piensa, bueno, esta semana pues gané tanto, ¿cuánto voy a dar en mi ofrenda? Voy a dar esta cantidad. Nuestra mente, nuestro corazón debe de estar contento, debe de estar feliz, no debe estar triste, no debe tener dolor, ¿verdad? Decir, ay, voy a dar este dinero, con este dinero me hubiera comprado esta cosa, o con este dinero me hubiera ido de paseo, con este dinero hubiera hecho tal o cual cosa, ¿verdad? No debemos de pensar así. Cuando uno dé, ¿verdad?, debe darlo sin tristeza y sin obligación, simplemente voluntaria y generosamente como el Señor nos lo indica. ¿Por qué? Dice aquí, porque Dios ama al dador alegre. No se trata simplemente de dar, se trata de dar, ¿verdad?, acompañado del corazón, con alegría, con gozo de haber podido participar. Los cristianos somos personas que reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Dios. Y de alguna manera, hermanos, con alegría le retribuimos de lo que Él nos da.
Si tenemos salud, es gracias a Dios. Si podemos trabajar, es gracias a Dios. Si tenemos trabajo, es gracias a Dios. Y si tenemos ingresos, es gracias a Dios. Y si Él nos ha bendecido, ¿verdad?, económicamente o con ciertas comodidades, es gracias a Dios. Y de eso que Él nos bendice, es muy correcto, ¿verdad? Y es mandamiento del Señor que separemos algo, ¿verdad?, para la ofrenda. Para que el primer día de la semana que estemos reunidos con la iglesia, podamos darlo, ¿verdad? Sea puesto en la tesorería y sea utilizado para la obra de Dios, de acuerdo a los propósitos que el Señor tiene para su iglesia. La ofrenda, hermanos, no es una cuota semanal, no lo veamos así. Amigos visitantes, no piensen que cuando se recoge la ofrenda aquí es una cuota que se cobra en la congregación a sus miembros. No, no es así. Tampoco es el costo de estar en la reunión de la iglesia, como la entrada por venir al servicio, la ofrenda, ¿verdad? Es lo que se cobra. No. Tampoco, hermanos, no es una tarifa por tomar la cena. Tomaste la cena, pues ahora ofrenda. No, ¿verdad? Y a veces hay personas que así lo miran. No es así, ¿verdad? Nadie debe de ofrendar obligadamente, ni sintiendo dolor por lo que da. La ofrenda, hermanos, es un acto de generosidad en el cual devolvemos al Señor un poco de las muchas bendiciones que recibimos nosotros de parte de Él. Dios ama al dador alegre. Dios tiene un amor especial, un amor único por todos aquellos que experimentan gozo en su compromiso de ofrendar para su obra. Dios, hermanos, ama a quienes ofrendamos, ¿verdad?, con alegría y sin tristeza en nuestro corazón. Y otra cosa, hermanos, que podemos aprender en esas instrucciones de Pablo es el propósito de la ofrenda. Dice el apóstol Pablo en cuanto a la ofrenda para los santos. Y esto nos enseña varias cosas, ¿verdad? Nos indica en primer lugar que la ofrenda debe ser usada para el pueblo del Señor. La palabra santos es una clara referencia a los cristianos. Así se les identifica muchas veces en el Nuevo Testamento. Los santos, los miembros de la iglesia, los cristianos, los que hemos obedecido al Señor y perseveramos en sus caminos. Así que de acuerdo con el contexto, hermanos, todo parece indicar que había una situación de necesidad en la ciudad de Jerusalén y había hermanos que estaban pasando por esa situación, repito, de necesidad, de cuestiones básicas para la vida. Así que la ofrenda, hermanos, que se iba a estar recogiendo tenía ese propósito de enviar ayuda a los hermanos de Jerusalén. En el versículo 3, volviendo otra vez al capítulo 16, dice Pablo: y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, dice Pablo, que yo también vaya, pues irán conmigo. Entonces había una situación allí en la ciudad de Jerusalén y la ofrenda de los hermanos en Corinto iba a servir para ayudar a esos hermanos necesitados en aquel lugar. Y la misma iglesia en Corinto, hermanos, por lo que vemos, se iba a encargar de designar hermanos. Repito, como decía, me parece el miércoles, en aquellos tiempos, pues la única manera de hacer llegar una ayuda, un donativo, ¿verdad?, a alguien era personalmente. Alguien tenía que llevar el dinero físicamente. Entonces a veces había que viajar, a veces había que hacer un recorrido largo para llegar hasta el lugar y entregar el dinero personalmente. Y muchas veces así hacían las iglesias y ellos designaban hermanos que eran enviados por la congregación. Epafrodito era un siervo de la iglesia en Filipos, que él fue utilizado como un mensajero para llevar ayuda al apóstol Pablo aún hasta Tesalónica. Y en este caso en particular, la iglesia en Corinto también iba a enviar a Jerusalén y ellos iban a designar hermanos que se encargaran de llevar personalmente este donativo. Y eso es precisamente lo que iba a suceder. Entonces, hermanos, la ofrenda de la iglesia nunca se utiliza en las Escrituras
para ayudar a los necesitados que no son cristianos. La ofrenda, particularmente la ofrenda, ¿verdad?, que es puesta en la tesorería de la iglesia, no tenemos nosotros fundamento bíblico, ¿verdad?, para que se utilice para ayudar a los que no son cristianos, a los que no son santos en necesidad. No, debe de ser usada para los santos. Una y otra vez eso nos lo repite la palabra de Dios. Ahora, la obra de ayudar, de hacer bien a aquellos que no son cristianos, por supuesto que nosotros tenemos también esa responsabilidad, pero como individuos debemos hacer esta clase de buenas obras. Debemos de ser como ese buen samaritano, ¿verdad?, que ayudó a aquel hombre que había caído en desgracia, y así debemos de ser cada uno de nosotros. Y si tal vez mi vecino o algún conocido ahí en el trabajo no es cristiano, pero yo sé que está en una situación de necesidad y en mis manos está el poder ayudarle, por supuesto que yo debo de hacerlo. Pero yo no puedo venir a la iglesia y decir, hermanos, es que tengo un vecino que está en necesidad y no pudiera la iglesia enviarle una ayuda. No se puede. No hay fundamento bíblico para hacer eso, ¿verdad? Nosotros de nuestra bolsa sí podemos ayudar a quien nosotros queramos y debemos de hacerlo, pero la ofrenda es para los santos, dice la palabra de Dios, es para los santos. ¿Okay? Entonces, hermanos, en las Escrituras, además de estos versos que acabamos de leer, en las Escrituras podemos ver tres usos principales de la ofrenda. Hay tres muy básicos que podemos aprender en la palabra de Dios. Uno de los usos de la ofrenda es apoyar la predicación del evangelio a los perdidos. Y hubo hermanos, ¿verdad?, que de esta manera eran ayudados por las iglesias para este fin, para este propósito. El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 4 versículo 15 dice de la siguiente manera: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo muchas veces, ¿verdad?, siendo apóstol de Jesucristo y siendo enviado también, no solo por Cristo, sino por el Espíritu Santo, a predicar. Y él fue enviado y predicó en muchos lugares y estableció iglesias. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice aquí la Escritura que al principio de la predicación del evangelio solamente la iglesia de los filipenses le ayudó, ¿verdad?, en cuestión de dar y recibir. Y muchas veces estuvo enviando ayuda, sustento económico al apóstol Pablo para que él predicara el evangelio. Y entonces esto es algo muy importante. Y esta iglesia hace una obra también muy grande, hermanos, en cuanto a eso, gracias a Dios. Y esta iglesia tiene parte, ¿verdad?, con este trabajo que se realiza en diferentes lugares del mundo por medio de la ofrenda que nosotros damos. También, hermanos, la ofrenda pues sirve y se utiliza para proveer todo lo necesario para la edificación del pueblo de Dios. La iglesia necesita también ser edificada y necesitamos también, ¿verdad?, todo lo necesario aún, ¿verdad?, recursos como este lugar, este edificio y aún, hermanos, cosas más, ¿verdad?, todavía más importantes, como lo es precisamente la enseñanza de la palabra de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 11, dice el apóstol Pablo: y él mismo constituyó a unos apóstoles, Jesús, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Verdad? Entonces la iglesia necesita ser edificada, el cuerpo de Cristo necesita ser edificado y los santos necesitan ser perfeccionados hasta llegar a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y para eso dice que el Señor Jesucristo constituyó diferentes oficios dentro de la iglesia para que se encarguen de hacer este trabajo.
Y por eso vemos, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 8, que dice también Pablo, dice: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y Pablo trabajó por algún tiempo con la iglesia en Corinto, y Pablo trabajó con los tesalonicenses, y Pablo trabajó con los efesios por 3 años, y estuvo así. De alguna u otra manera, tanto él como otros hermanos trabajando en diferentes lugares con iglesias con este propósito. Y muchas veces, ¿verdad? Algunos de ellos, como Pablo y otros más, recibiendo, dice, salario para serviros a vosotros, para servir a la iglesia. En el capítulo 15 de Romanos vemos también otro ejemplo muy importante. La ayuda a los cristianos, hermanos, que se encuentran en situaciones de necesidad. Ese es el otro uso de la ofrenda, y es precisamente el cual el apóstol Pablo está mencionando aquí a los Corintios. Había una necesidad en la ciudad de Jerusalén entre los hermanos, y cada primera semana iban a poner algo según, ¿verdad?, hubieran prosperado, y luego él iba a ir a la iglesia, ¿verdad? Iba a estar ahí entre los corintios, él iba a redactar, ¿verdad?, carta para los hermanos en Jerusalén, y los hermanos que la iglesia hubiera designado iban a ser enviados con la carta, y si fuera necesario, dice Pablo, ¿verdad?, si fuera conveniente, yo también voy a ir, ¿verdad?, los hermanos que vayan conmigo para ir también personalmente y llevar vuestro donativo. La ayuda a los cristianos, hermanos, que se encuentran en situaciones de necesidad. Pueden ser hermanos de la iglesia local, o pueden ser hermanos en otro lugar, en otra congregación, en otro país. Pero la ofrenda se utiliza también para esta situación. Dice en Hechos capítulo 11, versículo 27. Dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Verso 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y vemos nuevamente, ¿verdad?, aquí a Pablo involucrado en llevar ayuda a los hermanos juntamente con Bernabé. Entonces, sí, los hermanos aquí, ¿verdad?, determinaron enviar esta ayuda. Y sí, definitivamente para ese propósito también ofrendamos. Y hermanos, pues es el trasfondo por el cual los corintios estaban dando. Había necesidad en Jerusalén, y por medio de las ofrendas los hermanos iban a ser ayudados. En lugar de que Pablo tuviera que ir casa por casa cuando él llegara a Corinto y andar recaudando el dinero él personalmente entre los hermanos, Pablo les da la instrucción y les dice: no se esperen a que yo llegue. Ustedes lo que tienen que hacer es exactamente lo mismo que ordené en las iglesias de Galacia. Cuando se reúnan cada primer día de la semana, entonces cada uno de vosotros ponga aparte algo de acuerdo a lo que hayan prosperado, para que cuando yo llegue no se anden recogiendo entonces las ofrendas. Y ese fue el formato, ¿verdad?, que Pablo estuvo enseñando en las iglesias para que ofrendaran y se pudiera llevar a cabo la obra de Dios en todos los aspectos que hemos mencionado, ¿verdad? Entonces así era como iba a suceder. En un sentido práctico, hermanos, ese dinero, ¿verdad?, que recogían en la reunión de la iglesia, entraba en una tesorería de la cual, ¿verdad?, se iba a echar mano, se iba a estar sacando para poder llevar a cabo, ¿verdad?, la obra de Dios y poder cubrir las necesidades que hubiera entre los hermanos. Así sucedió, ¿verdad?, al principio cuando la iglesia se establece en Jerusalén. En ese caso los apóstoles tenían, ¿verdad?, la bolsa del dinero y ellos lo usaban, y una vez que se establecen iglesias, este fue el mandamiento apostólico dado. Entonces Pablo, hermanos, como decía, iba a ir a Corinto, él iba a llegar a Corinto, iba a redactar la carta, los hermanos designados iban a ser enviados, y si él, ¿verdad?, se requería, él también iba a ir. En Romanos 15, versículo 25, vemos un ejemplo más de lo que es el uso de la ofrenda, ¿verdad?, para los santos. Dice Romanos 15, verso 25, mas ahora voy a Jerusalén
para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Ahora, hermanos, en Jerusalén seguramente había muchos pobres, pero la ofrenda que iban a llevar, en este caso el apóstol Pablo, no era para toda la gente de Jerusalén, ¿verdad? Ni siquiera era para los pobres de Jerusalén. La ofrenda que se iba a llevar era para los pobres que estaban entre los santos que estaban en Jerusalén. En Odesa seguramente hay muchos pobres, pero la ofrenda no es para ayudar a todos los pobres de Odesa, es para ayudar a los pobres que hay entre los santos en Odesa, o para los pobres que hay entre los santos en algún lugar en México, en algún lugar en Guatemala, en algún lugar en Nicaragua, en algún lugar en Venezuela. Para eso es, hermanos, la ofrenda para los santos necesitados. Así que es muy importante, hermanos, que la iglesia tenga una tesorería, ¿verdad? Esto es bíblico, es correcto y es necesario para la obra del Señor, pero esta ofrenda debe de usarse y debe de usarse para los propósitos de Dios. Hay dos extremos a veces que se manejan, ¿verdad? En algunos lugares. Uno es que la ofrenda no se use, ¿verdad? Y que simplemente sea como una cuenta bancaria, una cuenta de ahorros, donde ahí se acumula y se acumula y se acumula y se acumula el dinero en la tesorería. Ese es un extremo que no debe ser así, ¿verdad? La ofrenda es para que sea utilizada en la obra de Dios. La predicación del Evangelio, la edificación de los santos, la ayuda a los hermanos en necesidad. El otro extremo que a veces sucede es que la iglesia se gaste de una manera incorrecta en cuestiones irrelevantes o en cosas que no son, ¿verdad?, aprobadas por Dios, ¿verdad? En cosas triviales de la vida, y no es para eso. Tampoco la ofrenda no es para que sea derrochada. Ni una cosa ni otra, hermanos, se debe de hacer con la ofrenda. Se requiere sabiduría, ¿verdad? Y se requiere que haya un buen enfoque en cuanto al uso de este dinero. La ofrenda, hermanos, de cada domingo es para que haya una tesorería en la congregación y para que este tesoro pueda usarse para la obra de nuestro Dios. Ese es el punto importante aquí. Y gracias damos a Dios, hermanos, porque tenemos ancianos muy sabios, hermanos muy capacitados que han tratado de utilizar la ofrenda, ¿verdad?, de la mejor manera posible, y vemos, ¿verdad?, el resultado de este uso. Gracias a Dios que nos ha bendecido y que podemos tener parte, ¿verdad?, en muchos aspectos con el buen uso de la ofrenda que aquí en esta iglesia se hace. Gracias, hermanos, por su atención. Ese es el mensaje de esta mañana. Dios les bendiga. Y aunque el tema no fue de invitación a los amigos visitantes, pero sabemos que están aquí, ¿verdad? Y que han estado escuchando la palabra de Dios no solamente esta mañana, sino ya de largo tiempo. Y este es un tema más de la palabra de Dios que muchas veces es importante que ustedes también conozcan. Pero si alguien en esta mañana arrepentido de sus pecados quisiera, ¿verdad?, dar ese paso de obediencia, entregando su vida a Cristo Jesús y siendo bautizado para perdonar sus pecados, pues queremos invitarle de todo corazón a que lo haga. Venga Cristo, acepte, ¿verdad?, la salvación que Él ofrece gratuitamente, y en esta mañana, ¿verdad?, sea sepultado con Él en las aguas del bautismo para que de allí resucite usted como una persona nueva, una nueva criatura sin pecado, y se ha añadido también a la iglesia que Jesús edificó. Gracias, hermanos. Vamos a cantar el himno que nuestro hermano ha preparado, y después del himno, si alguien desea, simplemente hágalo saber. Dios les bendiga.